Aprendiendo y entendiendo un poco más el Apocalipsis, parte 4. Ya comenzamos con el estudio a las 7 iglesias. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los mensajes que nuestro Señor Jesucristo dio a las 7 iglesias y no sin antes dar esos 3 puntos porque son muy importantes. Estas iglesias en un nivel histórico han existido y se encontraban en la actual Turquía. El segundo punto es que todas estas iglesias también son representativas. ¿Por qué representativas? ¿Por qué? Porque todavía hay iglesia en este tiempo, todavía el cuerpo de Cristo está en este tiempo, los hijos de Dios estamos todavía en estos últimos tiempos y Jesús está hablando a las 7 iglesias y como son representativas, el Espíritu nos anima a ver este mensaje de cada una de ellas para poder ver si es que estamos en un error de cualquiera de ellas, arrepentirnos, volver a Jesús. Entonces, por eso el versículo 7 del capítulo 2, el versículo 11 y otros también dicen: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, tenemos oídos, somos hijos de Dios, entonces hay que oír lo que el Espíritu está enseñando, diciendo a las iglesias para poder tomar las acciones correspondientes y si estamos fallando en algo, pues arrepentirnos, volver a Jesús. Vamos a empezar con la iglesia de Éfeso, así que trae tu Biblia inmediatamente para poder ir estudiando. Te animo a que lo hagas. Corre. Vamos a empezar, y no sin antes decir, pues la iglesia Éfeso era una ciudad muy comercial, podríamos decirlo así. Era donde había mucho, pero mucho comercio, pero aquí también se encontraba el templo de la diosa Diana. Esta diosa era una diosa muy sensual, la cual enseñaba a fornicar, a que si tú quieres agradar incluso a alguien, conocer a alguien, puedes tener relaciones sexuales. Y en este ámbito religioso es donde la primera iglesia se funda, se comienza a crecer. Y es por ello que Jesucristo habla. Jesucristo le dice las cosas y vamos a comenzar a leer. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hemos visto que ángel aquí no es algo espiritual, no es como el ángel Gabriel, Miguel, sino aquí es mensajero. ¿Quién es el mensajero? ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo: y Jesús tuvo compasión de la gente porque eran como ovejas que no tenían pastor? Precisamente aquí escribe el ángel, escribe al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es aquel que es encargado de dirigir, pastorear, enseñar conforme a la verdad de la palabra de Dios a la iglesia. Es muy importante entender esto, y tú y yo como hijos de Dios también somos responsables siempre de estudiar la palabra de Dios para ver si lo que nos están enseñando está en línea con la palabra de Dios. Es muy importante esto. Entonces vemos que dice los candeleros de oro. Vimos también que el oro es un metal muy pero muy preciado, es un metal de altísimo valor, y precisamente por esto son representadas las iglesias por candeleros de oro, porque para Jesucristo nuestro Señor las iglesias tienen un valor muy pero muy grande. Entonces comenzamos ya con el versículo 2, atentos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesús comienza hablando a la iglesia de Éfeso, exaltando las obras, exaltando lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque Él precisamente dice: yo conozco, o sea, Él es testigo. Jesucristo es testigo de lo que hacemos como hijos de Dios, de las obras que estamos haciendo en favor de predicar incluso el Evangelio. Entonces, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Incluso ya desde la iglesia primitiva, desde que se fundó la primera iglesia, que es Éfeso, había gente que ya se hacía pasar por falsos apóstoles, y la iglesia de Éfeso, Jesús resalta esto y le dice: y los has hallado mentirosos. ¿Cómo una iglesia como tú y yo vamos a poder hallar mentiroso a alguien? Querido hermano, querida hermana,
viendo la palabra de Dios, estudiándola. Es la única manera que si me dice alguien, sabes que este versículo dice lo siguiente, yo estudio, leo el contexto, me informo, veo las palabras originales y de ahí el Espíritu Santo me va a poder enseñar a hablar. Entonces, dice, los has hallado mentirosos. Y dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Por qué dice y has sufrido? Porque precisamente por el contexto en el que ellos vivían, en un mundo de religiosidad, en un mundo donde la diosa Diana mandaba, en la religión misma tan pagana, mandaba fornicar, habían obras de arte muy sensuales, y la iglesia de Éfeso había crecido aquí. Entonces dice, ha sufrido. ¿Por qué? Porque la gente no los quería escuchar. Había gente obviamente que los desechaba, pero dice, tú has sufrido, pero has tenido paciencia y has trabajado arduamente, has hecho una y otra cosa por predicar mi palabra, por amor a mi nombre. Dice, no has desmayado, tú has predicado, estás enseñando la verdad. La iglesia de Éfeso era muy, pero muy estudiosa de la palabra de Dios. Precisamente por eso hallaban mentirosos a los que decían ser apóstoles. Y el versículo 4 dice lo siguiente, pero está exaltando en el versículo 2 y en el versículo 3 las buenas obras que están haciendo los efesios. Pero, el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y realmente, amados hermanos, hay que leer el versículo 5 para poder explicar un poco más. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nuestro Señor Jesús comienza exaltando lo maravillosa que es la iglesia de Éfeso, cómo están haciendo las obras, cómo están predicando, están meditando la palabra de Dios. Ahora, ¿eso no es bueno? Por supuesto que es bueno. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué primer amor? A Jesucristo mismo. Has dejado el tiempo de oración, el tiempo de intimidad, el tiempo de comunión con Dios, por enfocarte solamente en hacer las obras. ¿Las obras son buenas para predicar, para enseñar? Sí. Pero queridos amigos, es muy importante siempre estar en este lado, que es la oración, la comunión con Dios. Muchas veces nosotros como cristianos queremos predicar, queremos enseñar, si vemos a alguien que está pasando por un problema, a veces buscamos versículos por doquier para poder decirle, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto. Pero queridos amigos, eso no es correcto. ¿Pero por qué, Andrés, si es la palabra de Dios? Te voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo conoce perfectamente, más que tú, a esa persona a la cual tú quieres predicarle. Y el Espíritu Santo tiene la sabiduría para dártela a ti y a mí, para poner las palabras correctas en nuestra boca y llegar sabiamente a esta persona a la cual queremos predicarle, a la cual queremos enseñarle. No podemos tomar esto a la ligera. Es bonito predicar, es chévere, ya bueno, sé versículos y puedo decirlos. No. Es necesario estar en la presencia de Dios. Es necesario que nosotros entendamos que antes de la acción está la comunión. Antes de la actividad, antes de predicar, antes de querer hacer algo, está la intimidad con Dios, está la oración. Aquí yo voy a poder ser animado, aquí yo voy a poder ser enseñado, ministrado también. Primero yo tengo que ser ministrado para poder ministrar a los demás. Yo no puedo decir, haz esto cuando yo no estoy haciéndolo, cuando yo no he sido ministrado. Es por ello que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ojo con esta palabra, dice, has dejado. O sea, depende de nosotros. No es de Dios, porque si no hubiese dicho, pero bueno, tengo contra ti esto y yo he dejado. Jesús no dice yo he dejado, dice, pero has dejado. Entonces, si yo mi Biblia la dejo por un lado, entonces la dejo por ahí en
olvido a veces de leerla, meditarla, y dice, la puedo encontrar, has dejado, pero la puedo volver a hallar. ¿Cómo es? Buscándola. Igual la comunión con Dios. ¿Dónde vas a encontrar a Jesús? ¿En un curso de teología? ¿Dónde vas a encontrar a Jesús? ¿En la universidad? ¿En el parque? ¿En el trabajo? Vas a encontrarlo cerrando tu puerta en tu cuarto y hablándole a Él. Entonces, pasando tiempo en comunión. Por ello dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hemos visto que arrepentirse no es remordimiento, no es que Señor, perdóname, Señor, esto. No, arrepiéntete. Si tú has visto que estás yendo por el mal camino, si tú estás viendo que Jesús te está diciendo por aquí no es, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, arrepiéntete, cambia de dirección, da un giro de 180 grados. Entonces, si por aquí no debo ir, me arrepiento, voy por el camino que Jesús me está hablando, me está enseñando. Y dice, porque si no lo haces, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Jesús va a condenar a la iglesia? ¿Jesús va a mandar al infierno a la gente? No. Cuando dice que quitaré el candelero de su lugar, se refiere a lo siguiente. Muchas veces hemos visto que crecen iglesias y se enfocan precisamente mucho en predicar el evangelio, en evangelizar, en esto y lo otro. Y eso es maravilloso, eso realmente alegra el corazón de Dios. Pero vuelvo a repetir, no puedes querer la actividad si no pasas tiempo con la intimidad con Dios. No se puede. Por ello dice, quitaré el candelero de tu lugar. ¿Por qué? Porque si una iglesia está enfocada solamente en hacer las obras, en hacer la obra, esto y lo otro, y no está enfocado en pasar tiempo con Dios, quien debería ser Él, quien dirige la iglesia por medio del pastor, por medio de los líderes, entonces esta iglesia tiene el peligro de desaparecer. Y precisamente Jesús le habló a la iglesia de Éfeso, pero no se arrepintieron. Se enfocaron más en las obras, porque si se hubiesen arrepentido, hubiésemos hasta el día de hoy conocido la preciosa iglesia fundada, la primera iglesia. Entonces vemos que no existen, y es lo que pasa muchas veces el día de hoy con iglesias que se enfocan solamente en la actividad, en querer predicar, evangelizar, hacer esto, hacer lo otro, pero se olvidan de la comunión con Dios, con Jesucristo, con la cabeza. Y la iglesia es el cuerpo, es la cabeza quien dirige al cuerpo. Entonces es necesario pasar tiempo en comunión con Dios. El versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles son las obras de los nicolaitas? Los nicolaitas eran un grupo que, según estudiosos, hablan de que los nicolaitas venían de un cristiano que fue elegido para ser diácono en Hechos, para atender a las mesas, que era Nicolás. Lamentablemente dicen que esta persona, Nicolás, se nubló y mezcló lo santo, la palabra de Dios, con lo profano, con lo pagano, con lo mundano. Entonces, ¿qué enseñaban los nicolaitas? Enseñaban a, si tú estás destinado para salvación, bueno, pues haz lo que quieras. Dios te perdona. La palabra de Dios enseña que hay perdón. Por eso la gracia de Dios, tú puedes hacer lo que quieres. Esto es incorrecto. ¿Te suena familiar? Algunas iglesias, algunos supuestos pastores diciendo esto. Obras de los nicolaitas, de las cuales dice yo también aborrezco. ¿Te suena familiar que te digan, tú eres así? No te preocupes, Dios te ama, ven a mi iglesia. Acá te vamos a recibir bien bacán. No es recibir bien bacán a la gente. Sí, amamos a la gente. Todos hemos pecado. Pero es enseñar la palabra de Dios correctamente. Decirle, ¿sabes qué, querida amiga, querido amigo? Dios te ama, pero lo que estás haciendo está mal. Y si está mal es pecado, y si es pecado te está llevando al infierno. Jesucristo te quiere enseñar. Por ello digo, es necesario pasar tiempo en comunión con el Espíritu Santo, con Jesús, porque Él conoce a estas personas.
sabe cómo llegar a estas personas para que estas personas reciban la revelación de su palabra, no reciban tu revelación, no reciban tu, ay, qué inteligente que es este, impresionante cómo se sabe la Biblia. No, es importante, dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Jesús aborrece estas obras, estas enseñanzas de mezclar lo santo, la palabra de Dios con lo profano. Ten mucho cuidado si tú estás viendo esto en una iglesia y quieres congregar en alguna iglesia cristiana y estás viendo esto, ten mucho cuidado y mejor busca a otra iglesia. Siempre ve la palabra de Dios. ¿Quieres congregar en alguna iglesia cristiana? Siempre ve la palabra de Dios. Ponlos a prueba, que es necesario. Y el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, vemos también, la iglesia de Éfeso existió en su tiempo, pero también es una iglesia representativa. El que tiene oídos, tú y yo tenemos oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros estamos en este error que cayeron los efesios, de querer hacer las obras, querer hacer esto y lo otro por el Señor Jesús, por amor de su nombre, que nos esforzamos por servirle, pero hemos descuidado el primer amor, Jesucristo. Hay que arrepentirnos. Y te animo a que no deseches, querido hermano, hermana, amigo, amiga, el tiempo de comunión con el Espíritu Santo. Es muy importante que tú aprendas a dar tiempo a Dios. Si no lo has estado haciendo, te animo a que lo hagas. No es necesario que estés orando 1 o 2 horas. Pasa tiempo con Dios, toma 10 minutos, 20 minutos, anda acostumbrándote poco a poco y deja que el Espíritu te guíe. Cuando menos piensas, ese tiempo va a ir incrementando, pero da tu tiempo, da tiempo a la palabra, da tiempo a la comunión con Dios. No te desanimes. Entonces, vemos realmente que hay una promesa también que dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, al que venciere, al que se arrepiente, al que hace lo correcto, al que sigue el camino que yo estoy enseñando, le daré a comer del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida. ¿Quién es ese fruto? Jesucristo. Vas a conocerlo aún más, vas a poder experimentar aún más de su amor a través de su palabra. No solo eso, sino que cuando lo veas cara a cara, Él en su segunda venida y cuando tengan que hacer las premiaciones en el tribunal de Cristo, Él te va a reconocer como vencedor, como vencedora. Entonces, vemos que la palabra de Dios es muy, pero muy exquisita, es maravillosa. Por ello, te animo una vez más a que no descuides no solo tu tiempo de meditar la palabra, sino estar aquí en comunión, en la presencia de Dios. Entonces, hemos aprendido el día de hoy acerca de la iglesia de Éfeso y sigan expectantes. La otra semana hablamos acerca de Esmirna y vamos a ver si es que hablamos un poco de Pérgamo para ir avanzando, pero expectantes, vayan leyendo la palabra para que puedan ir comprendiendo. Así que cuídense, bendiciones. Y si tú estás buscando una iglesia cristiana, te vuelvo a animar, búscala conforme a la palabra de Dios. Y si quieres unirte a nosotros, búscanos como Iglesia Cristiana de FESOE. Estamos así en el Facebook y aprende junto con nosotros la palabra, aprende junto con nosotros el conocer a nuestro Dios y Padre eterno y Padre fiel y Padre amoroso, tan bondadoso, bello y misericordioso. Así que ahora sí, cuídense, bendiciones y hasta la próxima.